Bueno, muy bien, hermanos. Como bien decía Javier, vamos a tener una breve serie de 3 mensajes en los que vamos a estar hablando acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de la membresía. ¿Qué es la membresía? Bueno, es lo que vamos a estar viendo, pero básicamente es la importancia de que nosotros entendamos de que ante los ojos de Dios el ser miembro oficial de una iglesia local es lo que Él nos manda hacer. Esto tiene que ver con el diseño de Dios para nuestra vida como iglesia. Entonces vamos a estar tocando varios puntos en estos mensajes. Quizás no vamos a poder abordar en mucho detalle muchas de las cosas, pero sí en términos generales creo que nos va a servir para entender por qué debemos ser miembros de una iglesia local. Y después, por allí, detalles, algunos temas más finos podemos debatirlos en el grupo cuando nos reunimos durante la semana. Entonces, hoy vamos a comenzar con el primer mensaje acerca de lo que es la membresía ante los ojos de Dios, qué es lo que encontramos en la palabra de Dios. Como ven en sus bosquejos, hoy vamos a comenzar con 3 puntos. Primero nos hacemos la pregunta ¿por qué un cristiano debe ser miembro de una iglesia local? Luego vamos a ver dónde encontramos este concepto de la membresía en la palabra de Dios. Y finalmente vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia entre asistir a la iglesia y ser miembro de una iglesia local. Eso va a ser hoy. El próximo domingo vamos a estar hablando acerca de cuáles son los requisitos para ser miembro de la iglesia. Vamos a estar hablando acerca también de en qué consiste el pacto de membresía. Y el último y tercer domingo vamos a estar hablando acerca de por qué somos una iglesia reformada. ¿Por qué es importante de que nosotros sepamos estas cosas y las entendamos? Porque cuando nosotros venimos a una iglesia, nos congregamos, o de repente conocemos a alguien, le compartimos el evangelio, o lo queremos traer a nuestra iglesia y nos dicen, ¿y ustedes quiénes son? ¿En qué creen? Necesitamos saber esas cosas. Dios no quiere de que nosotros seamos ignorantes de todas estas verdades. Dios no quiere de que vengamos y que solamente aceptemos lo que se nos dice desde el púlpito, porque allí hay un pastor, un predicador que nos dice que tenemos que creer o hacer tal cosa. No, la responsabilidad del pastor es enseñar con fundamento en la palabra de Dios. Entonces todos ustedes tienen que saber que lo que se les está enseñando hay un fundamento en donde Dios lo dice que así debe ser. Por eso necesitamos saber todas estas cosas. Entonces, es responsabilidad que aquellos que están detrás de este púlpito enseñar las verdades de la palabra de Dios, pero también es responsabilidad de la congregación de escudriñar si lo que se les está diciendo está en la palabra de Dios y también poder entender con el mayor entendimiento posible de por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos que somos una iglesia bautista, por qué decimos que somos reformados, por qué manejamos las cosas en la manera que las manejamos en nuestra iglesia. Bueno, todo eso. Bueno, ¿por qué un cristiano debe ser miembro de una iglesia local? Nosotros vivimos en un mundo en el que sería imposible vivir si no existieran ciertas reglas. Nosotros vivimos en un mundo en el que asumimos que hay reglas, hay normas que dirigen nuestras vidas, porque algo tiene que ordenar nuestras vidas, las vidas de las sociedades. Para eso, los hombres han diseñado instituciones, y estas instituciones creadas por hombres son para el beneficio nuestro, para el beneficio de las personas que forman parte de una sociedad. Pero
Esas instituciones que son creadas por hombres, que son fundadas por hombres para el bien, para el beneficio de la sociedad, al mismo tiempo requiere de aquellas personas que somos beneficiadas a través de esas instituciones, requiere de las personas que asumamos un grado de compromiso y un grado de responsabilidad hacia esa institución que nos está haciendo de beneficio. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, si nosotros somos ciudadanos de un país, el que sea, nosotros vamos a gozar de los beneficios de ser ciudadanos de ese país. Hay muchas cosas de las cuales nosotros disfrutamos, pero al mismo tiempo, la persona que es ciudadana de un país habrá de tener la obligación de respetar las leyes que se imparten desde las autoridades del país para poder vivir en comunidad, en orden. ¿Se dan cuenta? Entonces, soy ciudadano de un país, hay muchos beneficios que recibo por ser ciudadano, pero al mismo tiempo el gobierno me demanda que yo asuma responsabilidades y compromisos. Otro ejemplo, de repente una persona que es empleado de un jefe, de un patrón, puede ser en el ámbito privado, puede ser en el ámbito estatal, público, y lo mismo, una persona que va a buscar trabajo a cierta institución, porque va a recibir los beneficios que van a ser el fruto del trabajo que esa institución te está dando, pero al mismo tiempo, esa institución va a esperar que esta persona que va a recibir esos beneficios asuma un compromiso y que se comprometa realmente. ¿Para qué? Para cumplir con las metas y con los propósitos que esa institución quiere alcanzar, esa institución para la cual trabaja. Entonces vemos de que estas son las reglas. Hay un ida y vuelta, hay beneficios, pero hay obligaciones, ¿no es cierto? Si queremos estudiar, lo mismo. Vamos a recibir los beneficios de la formación académica en el ámbito en el que queramos nosotros educarnos, pero al mismo tiempo, esa institución académica nos va a exigir que cumplamos horarios, nos va a exigir que seamos responsables, que cumplamos con las metas, que respetemos las reglas de esa institución, etc. Y así podríamos seguir poniendo muchos ejemplos más. ¿Ok? Lo cierto en todo esto es de que si las personas no se someten y no asumen este compromiso y esta responsabilidad que conlleva formar parte de cualquier institución humana, cualquier persona que no se adapte a eso, cualquier persona que no cumpla con eso, esa persona automáticamente queda excluida del sistema, porque no te van a aceptar, porque no estás aceptando las reglas que te ponen necesariamente esas instituciones. Y en toda sociedad humana no se puede vivir si no hay reglas, si no hay normas, si no hay un orden establecido. Entonces, en todo ámbito que nosotros nos movemos hay beneficios, hay derechos, pero también hay obligaciones y responsabilidades. Así funciona el mundo, así funciona la sociedad, así ha sido establecido. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la institución más importante que existe sobre toda la faz de la tierra, estamos hablando de la Iglesia. Cuando decimos que es la institución más importante por encima de cualquier otra, ¿por qué decimos que es la institución más importante? Porque la Iglesia del Señor Jesucristo no es una institución humana, es una institución divina. La Iglesia del Señor Jesucristo ha sido establecida no por hombres, sino por Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia es la institución más importante por encima de cualquier otra, porque, volvemos a repetir, no es una institución humana, es una institución divina.
pero decimos que cuando hablamos de esta institución, en donde muchos cristianos en todo el mundo gozan de todos los beneficios que significa ser parte de la iglesia del Señor Jesús. Gozamos de innumerables bendiciones, las promesas del Señor, las promesas del Evangelio, las promesas de vida eterna. ¿Se acuerdan? Estamos estudiando la carta a los Efesios. Cuando terminemos con esta serie de estos 3 mensajes, vamos a continuar con la segunda parte de la carta a los Efesios. Pero en la primera carta a los Efesios ya hemos visto, ¿se acuerdan? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios lo ha hecho todo. Ya nos ha bendecido, ya no puede bendecirnos más de lo que Dios nos ha bendecido. Nos entregó, nos envió a su Hijo. Él vino a morir por nuestros pecados. Y en el momento que el Señor nos escogió de antemano, nos llamó por el medio del Evangelio, nos dio vida para que pudiéramos creer en Él y nos convirtió en sus hijos, a partir de ese momento comenzamos a entender cuánta bendición el Señor derramó sobre nuestras vidas mucho antes que nosotros existiéramos. Entonces, los cristianos gozan de beneficios, de bondades y de riquezas infinitas a causa de la obra de Dios por medio del Señor Jesucristo a favor nuestro. Y sin embargo, nosotros podemos ver en el mundo de que muchos de esos cristianos no responden con verdadero compromiso, con obediencia y con responsabilidad a lo que la palabra de Dios nos demanda. Muchas veces los cristianos son mucho más responsables en sus áreas de labor secular que en lo que tiene que ver con su respuesta a la institución más importante de la tierra a la cual pertenecemos. Y otra gran diferencia que existe entre ser parte de una institución humana, como decíamos recién, que se nos exige, se nos obliga a que respondamos con compromiso y con responsabilidad, la diferencia es de que en el caso de la institución más importante de la tierra, que es la Iglesia del Señor Jesucristo, no se nos llama a que nosotros respondamos por obligación. No lo hacemos por obligación, lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor, lo hacemos voluntariamente y lo hacemos por amor a aquel a quien decimos reconocer como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey. ¿No es eso lo que expresamos con nuestros labios cada vez que cantamos alabanzas, cada vez que oramos al Señor? Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, te alabamos por tu salvación, tú eres nuestro Rey. Entonces, a nosotros se nos llama a responder no por obligación, sino por amor y voluntariamente. Y verdaderamente, ¿qué es lo que caracteriza? ¿Qué 3 cualidades podemos encontrar en términos generales que describen a un cristiano, a una persona cristiana que ama a su Señor y su Salvador? Primera característica. La segunda característica es de que también esa persona ama a aquellos que han sido salvados, que han pasado por las mismas experiencias de salvación, que son sus hermanos en la fe. Aman a la iglesia. Y en tercer lugar, un cristiano se caracteriza porque ama a aquellos que todavía están perdidos y que necesitan del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un cristiano? Amor a su Señor y Salvador, amor a sus hermanos en la fe y amor a los perdidos. Una persona que dice ser hijo de Dios, hija de Dios, y no experimenta en algún grado este tipo de amor en estas 3 áreas, pues realmente sería muy prudente examinar su corazón y ver si realmente es una persona que es del Señor. Pero si nosotros hemos pasado realmente por la experiencia de la salvación, si nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, el Señor Jesucristo nos ha convertido
en ciudadanos de su reino. ¿Se acuerdan que veíamos esto también en la carta de los Efesios? Ya no sois más extranjeros ni peregrinos, sino que ahora son conciudadanos. Ya no son más, no están más excluidos de las promesas de Dios. Ya no andan más por la vida sin Dios, como si vivieran sin Dios en el mundo. Ahora el Señor los ha salvado, los ha convertido en ciudadanos de su reino y los ha convertido también en miembros de la familia de Dios. Beneficios, privilegios preciosos que el Señor derrama sobre nuestras vidas, pero otra vez, junto con estas bendiciones y junto con estos privilegios, también nosotros aprendemos en la palabra de Dios que somos responsables y que el Señor espera que sus normas se conviertan en nuestras normas, que sus propósitos se conviertan en nuestros propósitos, que sus planes y sus deseos se conviertan en nuestros deseos y en nuestros planes. En la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 1, voy a leer varios pasajes, si quieren buscarlos está bien, si no, se los leo, y después como ustedes tienen los pasajes en sus hojitas, los pueden revisar en casa. Pero decíamos recién, nosotros hemos visto la primera parte de la carta a los Efesios, capítulo 1 al 3, y ahí el Señor nos ha mostrado todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pablo ha puesto todos los fundamentos doctrinales para mostrarnos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todas estas riquezas, todas estas bendiciones, quiénes somos ahora en Cristo, y Pablo pone todo este fundamento, y a partir del capítulo 4 hasta el final de la carta, que son 3 capítulos más, 4, 5 y 6, Pablo nos va a estar diciendo, en base a todo lo que Dios ha hecho por ustedes, pues Dios espera que nosotros vivamos de esta forma. O sea, Efesios capítulo 4 en adelante es en base a todo lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, ¿de qué manera vamos a responder nosotros? ¿De qué se trata la vida cristiana? Por eso, Efesios capítulo 4, verso 1, Pablo comienza de la siguiente manera y dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Se dan cuenta cómo empieza Pablo? Esta segunda parte. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que han sido llamados. Pero no se lo dijo solamente a los Efesios, se lo dijo a muchas iglesias. Vamos a ver algunas de ellas nomás. Pero por ejemplo, Filipenses capítulo 1, verso 27, Pablo le dice lo mismo a los filipenses. Y les dice, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Le escribe también a los colosenses, y en Colosenses capítulo 1, verso 10, les dice, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero también le escribe a los tesalonicenses, y en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 12, les dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. También sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahí mismo en el capítulo 4, verso 1, Pablo le dice otra vez a los tesalonicenses, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo
también le escribe a los romanos, y en el capítulo 12, verso 10 al 11, les va a decir, Romanos capítulo 12, verso 10 al 11 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero Pedro también escribe, no solamente Pablo, Pedro también escribe en estos términos, y en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 11 al 14, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 al 14, Pedro dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. Hermanos, y hemos leído solamente algunos pasajes de tantos otros. Pero nosotros podemos ver con esto que hemos leído que la palabra de Dios nos muestra con absoluta claridad, con contundente claridad, que la vida cristiana no es una vida estática. La vida cristiana no es una iglesia, no es una vida de pasividad. Es todo lo contrario. En base a los pasajes que acabamos de leer, se nos dice de que es una vida en la que Dios nos llama a andar y a comportarnos como es digno del Evangelio. Es una vida en la que Dios nos llama a combatir por el Evangelio, a llevar fruto en toda buena obra, a conducirnos agradando a Dios, viviendo de manera santa y piadosa, no siendo perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor y esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Es un resumen de los pasajes que acabamos de leer. Pero ¿se dan cuenta? Eso es la vida cristiana. Es una vida de acción. Entonces estas exhortaciones son dadas a toda la iglesia del Señor Jesucristo, porque toda la iglesia del Señor Jesucristo ha sido beneficiada con la salvación de Cristo. Sigue siendo beneficiada en estos días presentes por el Señor Jesucristo y habrá de seguir siendo bendecida por lo que resta de la eternidad, por las promesas que Dios nos da en el Señor Jesucristo, promesas de gloria y de vida eterna, gracias a lo que nuestro Señor y Salvador hizo en la cruz. Es por esta razón que el Señor Jesucristo ha instituido su iglesia. Otra vez, yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero esta es la razón por la que Cristo ha instituido esta institución divina, sagrada. El Señor ha instituido la iglesia, ¿para qué? Para que en el contexto de la iglesia local, porque podemos hablar ahora en dos términos acerca de la iglesia. La iglesia es universal, bueno, tres sentidos. La iglesia universal hace referencia a aquellos que son de Cristo, a aquellos que ya están en gloria con Él,
y aquellos que todavía estamos en la tierra caminando por este mundo, esperando encontrarnos con Él. Esa es la iglesia universal, los creyentes que están en la tierra más los que están en el cielo. En segundo lugar, hablamos de la iglesia militante, que es esta que está militando, esta que está luchando en toda la faz de la tierra. Pero en tercer lugar, identificamos a la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Es esto que somos nosotros aquí y que se encuentra en tantos lugares del mundo. La iglesia local, y esta iglesia local, esta dimensión de la iglesia del Señor Jesús, la iglesia local, el Señor Jesucristo la ha instituido para que en el contexto de la vida de la iglesia local, sus miembros podamos andar en estas cosas que acabamos de leer, podamos crecer y podamos servir a nuestro Señor y Salvador como una respuesta de amor a aquel a quien decimos que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro Rey. Entonces, ¿por qué es que un cristiano debe ser miembro de una iglesia local? Por esta razón, por todo lo que acabamos de explicar. Porque este es el diseño de Dios para la iglesia. Ahora bien, la segunda pregunta, ¿dónde encuentro yo el concepto de membresía en la Biblia? Porque hay muchas personas, cristianos, que genuinamente se hacen esta pregunta. Hay muchas iglesias, aclaro, en donde no se practica este concepto de la membresía. Y hay mucha gente que de manera honesta se preguntan, pero ¿por qué tengo que ser miembro oficial de una iglesia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo en la Biblia no encuentro la palabra membresía. ¿Y sabes qué? Sí, en la Biblia no existe la palabra membresía, pero eso no significa de que el hecho de que no esté de manera explícita la palabra membresía, eso no significa de que implícitamente este concepto no esté en la palabra de Dios. Tampoco encontrás en la palabra de Dios la palabra Biblia. Y sin embargo nosotros le llamamos Biblia a el conjunto de libros que el Señor nos ha dejado. Tampoco encontrás en la palabra de Dios la palabra Trinidad. No la encontrás de manera explícita escrita, pero sí nosotros encontramos la doctrina de la Trinidad en toda la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Tampoco encontrás la palabra escatología. Escatología es aquella doctrina que nos habla de las últimas cosas, lo que va a pasar en los tiempos finales. No encontrás la palabra, pero encontramos información acerca de lo que va a pasar en los tiempos finales en la Biblia. Por todos lados. Entonces el hecho de que no exista la palabra membresía, eso no es razón para que nosotros no hablemos, ni enseñemos, ni practiquemos lo que Dios claramente nos muestra en su palabra. Entonces, ¿en dónde encontramos el concepto de la membresía? En todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento. Vamos a mencionar solamente algunos pasajes. Vamos a ir para esto al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 15. Y acá nos encontramos con esta iglesia primitiva, esta iglesia que recién comienza a caminar. Y dice, Hechos, capítulo 1, verso 15, dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número. Gran detalle. El Señor Jesucristo ha muerto, ha resucitado, ha ascendido a los cielos y le dice a sus apóstoles, bueno, ahora les toca a ustedes ir a ser discípulos a todas las naciones, llevar el Evangelio, etc. Y comienzan los apóstoles del Señor a hacer lo que el Señor les dice. ¿Y con qué nos encontramos? Inmediatamente, pocos días después que el Señor Jesucristo ha resucitado y ha regresado al Padre, nos encontramos con un grupo bien identificado. ¿Cuántos hermanos dice que eran? 120. ¿Cómo sabemos que eran 120? Porque alguien los contó. Y dijo, estos
son los que forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Estos son los miembros, los primeros miembros, y sabemos cuántos son y sabemos quiénes son. Están identificados, son 120. Pasa el tiempo y el apóstol Pedro predica su primer sermón, ¿no es cierto? Y vamos a estar leyendo ahora Hechos capítulo 2, versos 41 al 42, y vamos a ver que a este grupo de 120 ahora se le suma un grupo mucho más grande y se le suman 3.000 personas. Hechos capítulo 2, verso 41 al 42, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Se añadieron a quienes, a los 120, o sea que ahora eran 3.120, podemos decir. Pero otra vez vemos un gran número de personas, pero todas ellas perfectamente contadas e identificadas. ¿Por qué estaban contadas y por qué eran identificadas? Pues porque estas personas ya no pertenecían más al mundo. Era un grupo aparte. Ellos eran ahora la iglesia del Señor Jesús, era la iglesia local allá en Jerusalén. Ellos ya no pertenecían más al mundo. El estilo de vida que ellos comenzaban a tener a partir de este momento era completamente diferente al resto de los habitantes. Ellos ahora perseveraban en la doctrina de los apóstoles, comenzaron a amar la palabra de Dios, cosa que antes jamás les había pasado. Ellos fueron bautizados, ellos comenzaban a tener comunión los unos con los otros, participaban de la cena del Señor, tenían tiempo de oración juntos. Hermanos, esto no es un grupo cualquiera. Esto no es un grupo que lo vas a encontrar, qué sé yo, en la cancha, en cualquier institución humana. No vas a encontrar este grupo. Este grupo lo encontrás solamente en la institución más importante y sagrada de la tierra, que es la iglesia local del Señor Jesucristo. Y estaban identificados. Dice de que el rebaño completo, acá mismo, Hechos 2:46, dice de que ahora ellos se reunían en el templo todos los días y después se juntaban en grupos pequeños en sus casas, pero todos formaban parte de la misma iglesia local. Verso 46 dice: perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sabían cuántos eran, sabían quiénes eran, tenían una vida de comunidad juntos. Ahora bien, sigue pasando el tiempo y comienzan a haber problemas. En la iglesia siempre surgen problemas. Un pastor muy querido que ya está con el Señor sabía decir: el ministerio sería tan fácil si no fuera con personas. Con personas. Como todos somos pecadores y todos traemos cosas, bueno, vemos nosotros en el libro de los Hechos, si se dan cuenta estamos avanzando en el tiempo, capítulo 5, no vamos a leer todo, creo que todos sabemos de alguna manera lo que pasó acá, pero se acuerdan de Ananías y Zafira, este matrimonio que engañan a los apóstoles, que venden una propiedad, que dicen traer todo el precio de la propiedad a los pies de los apóstoles para que ellos lo administraran, y sin embargo la verdad es que ellos se habían quedado con la mitad y habían mentido al Espíritu Santo, habían mentido a la iglesia, y ellos no tenían necesidad de hacer eso. Ellos, como se enseña en el Nuevo Testamento, como enseñamos en nuestras iglesias, las ofrendas no son tampoco por obligación, las ofrendas son voluntarias, de acuerdo a como cada uno lo propuso en su corazón. Y sin embargo esta gente, en una actitud engañosa, queriendo parecer piadosos, queriendo parecer que ofrendaban de todo corazón, mienten y engañan a los apóstoles y a la iglesia. Después lean en su casa Hechos 5 del 1 al 11. Entonces, lo que ocurrió es de que el Señor envía su juicio y, ¿qué
¿qué fue lo que pasó? Primero lo mata a Ananías, lo entierran, y después la mata a su esposa, el Señor. Para que entendamos lo importante, gracias que el Señor no siguió haciendo eso en la historia, porque habría muchos millones de muertos por esta causa, por causa de la hipocresía del corazón. Pero lo deja como muestra para que entendamos lo importante que es tener vida santa, sin doblez, sin hipocresía. Pero nosotros vemos de que en el verso 11, allí mismo, para leer solamente este verso, dice, Hechos 5:11, bueno, el 10 dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y fíjate lo que dice el 11, dice, y sobrevino gran temor sobre quién, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, todo esto se dio dentro del contexto de la iglesia local, en el contexto de aquellos que eran miembros de esta iglesia local. Y más adelante, allí en el capítulo 6, lo podemos leer 6, verso 1 al 3, encontramos a miembros de la iglesia debatiendo cuál debía ser la mejor manera para atender a las necesidades de las viudas que había entre ellos. Hechos 6, 1, 3 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, estos son los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, hermanos, ¿cómo vamos a suplir las necesidades de las viudas que hay? ¿En dónde? En la iglesia. Las viudas que son miembros de nuestra iglesia. ¿Pueden ver el concepto de la membresía? La palabra membresía no la vas a encontrar en ninguna página de la palabra de Dios, pero pueden identificar la iglesia local, lo que significa la vida de la iglesia local, y estamos hablando de personas que son perfectamente identificadas. Eso es membresía. Ahora sigue pasando el tiempo. ¿Y qué pasa? Aparece Pablo en acción y comienza a hacer sus viajes misioneros para salir a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra conocida en aquel tiempo. Entonces Pablo hace su primer viaje misionero y establece iglesias, si se acuerdan, en Chipre, en Asia Menor, en ciudades como Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Después pueden leerlo en casa, están los pasajes. Eso pasa en el primer viaje. ¿Qué hace Pablo? Él funda y planta iglesias locales. Ya la iglesia de Jerusalén no era la única. Ahora ya habían comenzado Pablo y los otros apóstoles también. Pasa que el libro de los Hechos hace foco en el ministerio misionero y evangelístico de Pablo, y él comienza a plantar iglesias locales en distintos lugares del mundo. Vuelve Pablo, sale en su segundo viaje misionero, y en este segundo viaje establece la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, que son las cartas que estamos leyendo, que las escribe después, también una iglesia en Berea, en Corinto y en Éfeso, solamente por mencionar algunas. Pero Pablo sigue plantando iglesias locales, y finalmente en su tercer viaje misionero, lo que Pablo hace es hacer un recorrido para visitar a muchas de estas iglesias que él había plantado. ¿Para qué? Para ver cómo estaban ellos, para dar ánimo a los hermanos, para fortalecer a los líderes, y visita iglesia por iglesia en cada lugar donde él había plantado una. Más tarde vamos a ver que a los líderes de estas iglesias que han sido plantadas, a cada líder, cuando hablamos de los líderes, hablamos de los pastores, nosotros encontramos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento
tres términos que hablan de la misma persona y del mismo oficio. Nosotros vamos a leer que hay ancianos, que hay pastores y que hay obispos. Bueno, no son tres oficios diferentes, es uno y es el mismo. Son términos intercambiables, pero significa lo mismo. Entonces, cuando leemos de obispos, de pastores o de ancianos, es la misma persona, es el mismo oficio. Pero ¿qué pasa? Vemos nosotros más tarde que a estos líderes se les hace responsables por sus ovejas, a cada uno en particular. El apóstol Pedro, no lo busquen, yo se los leo, 1 Pedro 5:2, Pedro le dice a los ancianos, les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué es la grey de Dios? Es la iglesia. Les dice a los ancianos, ustedes deben apacentar, está hablando en términos de sus ovejas. ¿Qué significaba apacentar a sus ovejas? Darles alimento, cuidado, etc. O sea, pastores deben cuidar a la iglesia que está a cargo, que está entre vosotros. Ahora el apóstol Pablo dice lo mismo, y se lo dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo se está despidiendo de ellos, eso está en el capítulo 20 del libro de los Hechos, yo les leo el pasaje, pero Pablo se está despidiendo de ellos en un momento porque va a regresar a Jerusalén y los manda a llamar y se reúnen todos allí en la playa para despedirse de Pablo. No sé si se acuerdan, y que sabían de que ya no iban a volver a verlo más a Pablo y lo abrazaban y lloraban, y fue una despedida muy dramática porque sabían de que nunca más iban a volver a verlo. Y Pablo les da una serie de exhortaciones antes de irse, y una de ellas les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Tengan cuidado, le dice. Dios, el Espíritu Santo, los ha puesto a ustedes para que velen sobre el rebaño de Dios. Miren por ustedes, pero también miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Saben qué significa esto? Lo que dijo Pedro recién, lo que dice Pablo ahora. Significa que los ancianos o los pastores, como querramos llamarlos, saben de quiénes son responsables. Saben quiénes son las personas sobre las cuales Dios los ha hecho responsables para su cuidado. Sabe cuántos son y saben quiénes son. ¿Por qué? Porque están identificados como que son los miembros oficiales de esa iglesia local. Y los ancianos saben de que ellos solamente son responsables de este grupo y no de otros. Es así. Y al mismo tiempo, ahora sí quiero que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer el verso 17, porque al mismo tiempo aquellos cristianos que son miembros de la iglesia local son responsables de someterse a sus líderes, a sus pastores. Que dice Hebreos 13:17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Ahora, yo siempre que leo este pasaje, no me gusta dejarlo sin leer después lo que dice el verso 7. Hebreos 13:7. También es una exhortación a la iglesia a acordarse de sus pastores. ¿Y qué dice? Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad
cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora, ¿qué está diciendo? Porque, perdón. Porque el 17 dice que deben obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, etc. Pero el 7 dice también que los consideren, que se acuerden de ellos, pero dice consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, porque, hermanos, hay pastores y pastores. Y no todos los pastores que están en todas las iglesias, en todo el mundo, tienen un buen testimonio. Acá está diciendo, hermanos, consideren cuál es el resultado de la conducta de sus pastores. ¿Sus pastores son realmente hombres de Dios? ¿Sus pastores son hombres en quienes ustedes han podido identificar que realmente son hombres santos, que lo que predican de la palabra de Dios lo respaldan con su testimonio de vida? ¿O hay alguna cosa en sus pastores que no está bien y que debe ser reprendida, etcétera? Acuérdense, lo vimos esto cuando estudiamos Efesios, uno de los requisitos para que un hombre sea pastor es de que éste sea, ¿se acuerdan?, irreprensible. Pablo le dice a Timoteo, es necesario que el que anhela obispado sea irreprensible. ¿Hay algo que sea reprensible? ¿Hay alguna práctica habitual en la vida de los pastores? Si es así, hermanos, entonces no los consideren, no imiten su fe, busquen una iglesia bíblica. Busquen una iglesia donde haya un liderazgo sano. Pero si ustedes han considerado cuál ha sido el resultado de la conducta de sus pastores y pueden ver a la luz de la palabra de Dios que son hombres, no son perfectos, pero sí son íntegros, tienen temor de Dios, enseñan la palabra de Dios con fidelidad, tienen una vida, un testimonio que respalda lo que predican, pues entonces deben considerarlos y deben imitar su fe. Y si es así, entonces, ahora sí, verso 17, obedezcan a sus pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Ante quién los pastores tenemos que dar cuenta? Ante Dios. ¿Por la vida de quién? ¿De la iglesia que está en otra cuadra? No, yo tengo que dar cuenta ante Dios por la vida de esta congregación, porque soy responsable de esta congregación, no de la que está en la esquina. Entonces vemos el concepto de membresía, lo vemos por todos lados, hay un orden establecido por Dios para que las cosas se puedan hacer en orden. También vemos en la vida de la iglesia, después en las cartas a los corintios y demás, vemos de que cristianos, por ejemplo, no lo vamos a leer ahora, pero en 1 Corintios capítulo 5, verso 9 al 13 también, allí en la vida de la iglesia local de los corintios, aparece un caso de inmoralidad, ¿se acuerdan? Un hombre que tenía relaciones ilícitas con la mujer de su padre, una cosa espantosa, y Pablo dice, hermanos, ustedes tienen que echar mano sobre el asunto. Pablo no estaba ahí ya con ellos, y los hace responsables. Vayan y apliquen la disciplina bíblica y quiten a ese perverso de entre vosotros. No podemos quitar a alguien de entre nosotros si no está con nosotros. Eso es membresía. Pablo está identificando, acá no se nos da el nombre de la persona, pero Pablo sabía perfectamente quién era, y los corintios también. Y estas cosas pasan en la vida de la iglesia. O por lo menos pasó en ese momento, pero me refiero a hay muchas otras formas de pecados que se pueden manifestar. Entonces, obviamente no podemos expulsar a alguien de la iglesia al menos que esa persona primero pertenezca a la iglesia. O sea, la iglesia no tiene autoridad para ejercer la disciplina sobre personas que no son miembros de la iglesia.
Sí, por supuesto, si entra alguien que no es miembro y tiene una conducta inadecuada, lo vamos a hablar, le vamos a poner límites, etc. Pero la disciplina bíblica, que no la vamos a tratar hoy en detalle, se aplica solamente sobre aquellos que son miembros de la iglesia local. Pablo también le dice a Tito, tampoco lo busquen, pero Pablo le dice a Tito en 3:10 de que aquellas personas que comiencen a ser divisivas, en términos, hablando de traer doctrinas herejes, doctrinas que no están en la palabra de Dios, y que comienzan a generar divisiones de ese tipo o de otro, a estas personas le dice Pablo, si después de 2 o 3 exhortaciones no dejan de crear división en la iglesia, desechalos, le dice Pablo. Esto es disciplina, es expulsarlos de la iglesia. No permitas que personas de ese tipo estén minando la comunión de la iglesia. Juan, también en 1 Juan 2:19, refiriéndose a falsos profetas, a falsos maestros que en un momento encubiertamente se ve que se filtraron en la vida de la iglesia, Juan tomó cartas en el asunto y dice, salieron de nosotros porque no todos son de nosotros, estuvieron entre nosotros, pero no les permitimos más estar, porque venían con doctrinas herejes. Y finalmente, y esto sí lo vamos a leer, Pablo le dice a Timoteo, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 3 al 10. 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 3 al 10. Otra vez Pablo vuelve a tratar el tema de las viudas en la iglesia. Y dice, entendamos lo siguiente, yo lo hemos explicado otras veces, pero creo que siempre es bueno volver a explicar. Pablo es quien funda la iglesia de los Efesios. Y en la iglesia de los Efesios pasa todo lo que nosotros venimos estudiando en la carta a los Efesios, en el momento que él la funda. Pero después Pablo la planta, constituye pastores, ancianos y se va. Pasa el tiempo y en la iglesia de los Efesios comienzan justamente a ocurrir cosas, como siempre pasó en la vida de la iglesia, doctrinas extrañas, personas que comienzan a pervertir o a trastornar las órdenes apostólicas que Pablo les había dejado a ellos y comienzan a producirse una serie de desórdenes. Entonces Pablo lo agarra a Timoteo y le dice, Timoteo, quiero que vayas a Éfeso y me pongas la iglesia en orden, porque está pasando esto y esto. Cuando vos lees 1 Timoteo, son todas instrucciones que Pablo le da a Timoteo para que ponga las cosas en orden en la iglesia. Por eso en un momento le dice que nadie menosprecie tu juventud. Andá y hacé lo que te he dicho que tenés que hacer. Y una de esas instrucciones tiene que ver con lo que vamos a leer ahora. 1 Timoteo, capítulo 5, verso 3 al 10, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también esto para que sean irreprochables, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y fíjate lo que dice el 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Qué está diciendo Pablo? La iglesia debe ocuparse del cuidado no solamente espiritual, sino también físico de las viudas, sí, de aquellas que han quedado solas,
desamparadas, sin hijos, sin familia, sin nada. Pero dice Pablo, a estas, y solo a estas, Timoteo, ponelas en la lista. Hay una lista, otra vez. Hay personas perfectamente identificadas, con nombre y apellido. Y le dice, y fíjate, Timoteo, que esta mujer tenga un testimonio que la respalde, que forme parte de la membresía de la iglesia. ¿Y cuáles son las características que tiene que haber en esta mujer? Pues que haya sido esposa de un solo marido, o sea, que haya sido una mujer que tuvo una vida santa, que haya criado a sus hijos, que haya practicado la hospitalidad, o sea, que haya servido dentro de la iglesia, que haya lavado los pies de los santos, que haya socorrido a los afligidos, que haya practicado toda buena obra. O sea, Timoteo, una mujer que necesita la ayuda de la iglesia, pero que cumpla con todos estos requisitos. La iglesia no es responsable de todas las viudas que tengan necesidad, es solamente responsable de aquellas que verdaderamente lo son, que verdaderamente tienen una necesidad genuina, pero que hay un testimonio de que han sido cristianas y creyentes y que forman parte de esa membresía por algún tiempo, y porque en ese tiempo se ha podido observar en el carácter de esta mujer todas estas cosas que vemos acá. Un carácter piadoso, una mujer de Dios, una mujer que ha criado a sus hijos en el temor de Dios, una mujer que ha servido dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Otra vez, a esas me las pones en la lista, a otras no, le dice. Eso es membresía. Eso es tener identificadas a las personas de una manera clara. Bueno, y para terminar, ¿cuál es la diferencia entonces entre asistir a la iglesia y ser miembro de una iglesia local? Porque en una congregación hay distintos tipos de personas. Nosotros podemos identificar 4 tipos de personas que se reúnen en una congregación como esta, o en cualquier congregación local. El primer tipo de personas son aquellos que son inconversos, que sabemos que no son del Señor, pero que vienen a la iglesia justamente porque necesitan escuchar del Señor, porque necesitan ser expuestos ante el Evangelio, y por supuesto que son más que bienvenidos. Queremos que la iglesia, hablando en términos generales, vengan siempre personas de ese tipo, para que le compartamos a Cristo. Entonces, tenés personas que vienen en esa condición, los inconversos. Después, hay otro tipo de personas, un segundo tipo de personas, que pueden estar en medio de una congregación, que son aquellos creyentes que son miembros, pero que son miembros de otra iglesia local, no de nuestra iglesia local. Pero por alguna razón pasan por acá, están de vacaciones, como nos pasa permanentemente, ¿no es cierto? Hermanos que vienen, que comparten con nosotros, pero que están por una cuestión circunstancial, pero después siguen su camino y quizás no los volvemos a ver más o los vemos cada tanto. Vienen y si coincide de que justo ese domingo nosotros estamos celebrando la cena, pues son bienvenidos y celebran la cena con nosotros, porque son hermanos en Cristo, miembros de otras iglesias. Ese es un segundo tipo de persona que podemos encontrar en una congregación. El tercer tipo de persona que nosotros encontramos en una congregación son creyentes también, personas que son hijos e hijas de Dios, pero que no están comprometidos con ninguna iglesia local. Y esto puede suceder por 2 razones. Primero, puede ser porque son creyentes que están buscando una iglesia donde congregarse, porque han sido quizás miembros o han participado en la vida de alguna iglesia local por algún tiempo, pero por alguna razón, tal vez por cuestiones de que la doctrina no era la correcta, tal vez por esto que hablamos de que el testimonio del liderazgo no era el correcto, personas que fueron lastimadas, que fueron defraudadas de alguna manera,
son creyentes y están buscando una iglesia de sana doctrina donde el Señor las traiga y por fin puedan allí encontrar un lugar donde crecer ellos y su familia. Existe este tipo de casos. En ese caso, estas personas, decimos, son personas que no son miembros de ninguna iglesia, son creyentes, pero tienen una razón justificada para no ser miembros, porque están buscando realmente a dónde pertenecer. Ahora, después, hay otros similares, pero no es lo mismo, en donde la razón por la que andan de iglesia en iglesia no es justificada. Y uno conoce gente de que un domingo van acá, o se congregan un par de domingos en esta iglesia, el mes que viene van a otra, al rato aparecen por otra, y están todo el tiempo como haciendo turismo de iglesia en iglesia, y esa es su vida cristiana según ellos. Pero en realidad lo que pasa con esta gente es, puede ser, o nunca les explicaron lo que es el diseño de Dios para la membresía de la iglesia, o puede ser de que sí se lo han explicado, pero no quieren asumir esa responsabilidad voluntaria y amorosa de la que hablábamos al principio para con su iglesia local. Y no quieren asumir compromisos. Entonces, están un ratito, se levantan y se van a otro lado y así. Pero son personas, honestamente, son creyentes, van a la iglesia, pero son personas que no tienen pastor. Porque no hay un pastor que le diga, sí, vos sos mi oveja de mi rebaño, ven y te cuido. Son personas que andan desordenadamente y honestamente son personas que están pecando porque no se están sometiendo al diseño de Dios. Y el cuarto tipo de personas que encontramos en una congregación son aquellos que ya son miembros oficiales de esa iglesia local. Ok, entonces, el propósito de este curso es para que todos podamos entender todas estas cosas. Yo sé que muchos de ustedes ya las pueden haber estudiado en otra oportunidad. Siempre viene bien refrescar conceptos, pero el propósito de este curso es en parte para eso, pero también es para que el tercer grupo de personas que mencionamos pueda entender la gran importancia que significa ser miembros de una iglesia local conforme al diseño que Dios ha establecido en base a todo lo que hemos visto hoy. Para terminar, menciono los 6 puntos que hemos visto hoy. En primer lugar, hemos visto que el miembro goza de los beneficios, promesas y bendiciones del Evangelio, pero también responde con compromiso, obediencia y responsabilidad a lo que el Señor le demanda en cuanto a su participación en la iglesia local. Segundo, hemos visto que el miembro es una persona perfectamente identificada del resto, ya sea que estos sean creyentes o no lo sean. Tercero, hemos visto que los miembros se someten a la autoridad de la iglesia local y por tanto aceptan la disciplina de la misma en caso que ésta sea necesaria. Cuarto, hemos visto que el pastor o los pastores son responsables por el cuidado espiritual de los miembros. Quinto, hemos visto que los miembros reconocen quién o quiénes son sus pastores a quienes se deben sujetar. Y sexto y último, hemos visto de que la iglesia local solo es responsable de cuidar y atender las necesidades de aquellos que son sus miembros. Terminamos leyendo Santiago, capítulo 1, versos 22 al 25. Santiago dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era.
Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, si nosotros como iglesia de Cristo, como iglesia local, ponemos por obra todas las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios, y no somos solamente oidores, sino hacedores de ella, como nos dice Santiago, dice de que vamos a ser bendecidos en toda cosa que hagamos, que emprendamos. Y como iglesia local tenemos grandes planes, no porque nosotros seamos grandes o importantes, sino porque tenemos un gran Dios, que Él quiere de que nuestra iglesia local aquí en Carlos Paz sea una iglesia fuerte, sea una iglesia bíblica, sea una iglesia donde el amor los unos por los otros sea real, sea una iglesia que seamos una luz al mundo. Por eso siempre digo, me encanta el nombre que el pastor Jorge le puso a la iglesia, Monte de Luz. Estamos acá para ser una luz a todos aquellos que tanto necesitan conocer la salvación del Señor Jesús. Y para esto es importante de que nosotros estemos atentos a estas cosas y vayamos dando pasos. Entonces, hace algunos meses atrás dijimos de que íbamos a tener esta serie de enseñanzas con el fin de que aquellas personas que ya hace tiempo vienen a esta iglesia, que ya son personas que las conocemos, que vemos que son amados hermanos, bueno, para ver si después que terminemos con esta serie se quieren añadir oficialmente a la membresía de la iglesia, y eso va a ser un paso glorioso, va a ser hermoso. Pero también dijimos de que para aquellos que ya son miembros de antes, por ahí hacer como hacen a veces los matrimonios que hacen renovación de votos, bueno, vamos a intentar ver cómo sale después de escuchar el curso de membresía, si no quieren volver a hacer una renovación del pacto de ser miembros de esta iglesia. Bueno, y a eso sentimos que el Señor nos está guiando. Así que bueno, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Señor, una vez más te damos gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender el Dios tan lleno de gracia y misericordia que está sobre nuestras vidas, y que, Señor, como siempre decimos, no nos has dejado para que andemos a ciegas o a tientas, sino que nos has dejado tu palabra tan gloriosa, tan maravillosa, para que sepamos cómo conducirnos en esta vida, para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, y para que entre todos, Señor, podamos estar unidos en una misma fe, en una misma esperanza, sirviéndote, Señor, siendo fortalecidos los unos a los otros y cumpliendo, Señor, con esta tarea sagrada que nos has dejado, que es la de crecer como iglesia, la de fortalecernos, pero también la de ser luz a un mundo que tanto necesita conocer tu bendita y gloriosa salvación. Te damos gracias, oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.